Ustedes no me lo van a creer, pero yo tengo un frío, o sea, es exagerado. Tengo las manos hasta, yo le digo a mi esposo, me veo hasta las manos blancas del frío que hace. O sea, ya llegó el frío, o sea, vino, se estaba tardando, pero ya llegó y parece que aquí se va a quedar hasta finales de febrero, no, por ahí, ¿no? O más, o sea, el frío, frío, hasta como finales de febrero, de ahí va bajando y algo así. Chicas, ayer les dije que me había ido bueno, anduve por Plaza Cataluña haciendo varias cositas, pero que me fui para ahí, para el Diagonal Mar, porque andaba buscando pues ciertas cositas. Me metí a Petco, porque ¿se acuerdan que les comenté? Que la mesita de aquí, de donde tengo los peces, pues la cambié de sitio, pero quería organizar, pues para que no se vea así, que ya les voy a mostrar qué es de qué les estoy hablando, porque creo que aquí en el videito que ya lo vieron. Entonces me metí a Petco porque quería comprarme, pues como, ¿qué les digo? Mira, esta es la bolsita de Petco. A mí me encanta Petco, así que mira, aquí está la bolsita de Petco. Voy a hacer esta silla del comedor para acá. Una cajonera, pero bueno, no cajonera, de esta, mira, de esta. La verdad que están bien de precio estas, mira esta. Esta me costó 1.80, mira, 1.80. Entonces, mi idea es organizar, por ejemplo, todas las cosas aquí en este cajoncito, ponerlo allí, que se va a ver más organizadito y que es igual que los otros que tengo aquí en el mueble de la sala. Aquí voy a organizar, chicas, lo que son ambientadores, inciensos, micados y todo ese rollo de cosas que la verdad que yo, ya saben ustedes que a mí me gusta mucho pues siempre tener aromas y cosas así para la casa. Entonces aquí lo voy a poner. Al final ni sé si esto va a ser suficiente porque yo tengo una gran cantidad. Pues porque estoy todo el día prácticamente en eso, velas y todo eso, pues tenerlo en un solo sitio, ¿sabes? Porque de momento, por ejemplo, tengo aquí en el mueble de la televisión, en una gavetita, ahí tengo unos cuantos. Luego tengo allá mi cajonera de la ropa interior tengo. Luego en el recibidor, en el mueble del recibidor, por allá también tengo. Entonces, de tanto que tengo así regaditos, pues a la hora de que quiero algo, pues hay algo que lo dejo olvidado, que no me acuerdo y tal cual, ¿me entienden? Entonces aquí lo voy a tener todo organizado y al momento de que yo quiera, pues necesitar algo, pues ya sea yo o cualquiera de aquí de los de la casa, ya sabemos que aquí van a estar lo que son ambientadores. Creo que va a ser una muy buena forma de podérmelos organizar. Y me compré también esta otra cestita. Mira qué cestita esta tan más mona. Mira esta qué linda. Me gustó también porque ya les dije yo que también poquito a poco, pues porque todo de golpe no se puede. Pero poquito a poco quiero ir metiendo colores neutros aquí en casa, ¿no? Así que poquito a poco. Entonces me cogí esta. ¿Y esta para qué me la cogí? Aquí voy a estar organizando lo que son las comidas de los peces. Por ejemplo, mira, estas son las comiditas que nosotros le damos a los peces, ¿no? Por ejemplo, esta es una para no aburrirlos y que no coman siempre lo mismo. Entonces les damos de 2 comiditas. En la mañana le damos de una y por la cena le damos de otra. Entonces para tenerlo todo aquí, mira, tapadito. Luego ellos tienen por aquí lo que es la esponjita, el filtro y todo. Pues mira, entonces aquí en esta cestita, y de igual manera esta la voy a poner en la parte de arriba de lo que es la mesa, por lo cual cuando nosotros necesitemos algo con respecto a lo de los pececitos, pues entonces aquí lo vamos a tener todo bien organizadito. Y esta estuvo costando 5 euros. De estas habían en 3 tamaños,
Pero bueno, este era el tamaño justo que yo necesitaba. La verdad que yo quería un pelín más alta, pero la que había más alta, mira que siempre hay cestas en Petco, siempre hay una gran cantidad de cestas en Petco. O sea, yo les he hecho videos a ustedes en el canal principal y les he mostrado la gran variedad de cestas que hay en Petco. Ayer que yo necesitaba una cesta, o sea, que la quería, no había. Les prometo que no había, la que había era esta y que de esta solo estaba esta, o sea, no había más. Y había otra que era como, parecía ser, aquella parecía como que fuera de fibra natural, pero era plástico, pero era la mitad de esta de grande y un pelín alta. Y claro, pues menos larga, pues no me iba a quedar ahí como tan bien, ¿no? Así que yo necesitaba esta, pero claro, me hubiera gustado más grandecita. Mira que de estas a veces hay más grandecitas y no había. Pero bueno, me cogí esta que ahora mismo me va a hacer bien el apaño y tal. Y me va a quedar perfecta. Así que estas 5 euritos. Esto fue lo que me cogí en Petco, chicas, porque es que la verdad que no me andaba más. Luego me metí a primar. Yo ya días estaba que quería, yo tengo muchas pijamas, pero las pijamas así como muy calentitas, pues como que no son lo mío. Pero últimamente ha hecho tanto frío que yo le decía a mi esposo, necesito una pijama de estas calentitas así. Y nada, ayer nos fuimos para allí, me compré dos, bueno, me compró él, mira, esta estaba por 12 euros, mira esta. Y súper calentita, mira en este rosita viejo. La otra es una blanca que ya la puse a lavar para que se seque. Y digo, bueno, esta no la voy a lavar para que ustedes la puedan ver. Y la otra, yo pensaba más bien que esta era la que me iba a costar 10 y la otra 12, porque la otra, no sé, la veo como con más diseñito y cosas así. Y aquella me costó 10 y esta me costó 12 euros. Luego me pasé para el campo porque les dije lo del árbol de Navidad. Pues bueno, ya eso, vaya tela con el árbol de Navidad. Ya eso les estaré contando más adelante. Y en el campo lo que me estuve comprando fueron ¿cómo se llama esto? Los platos base, eso, que del año pasado yo me compré platos base, de hecho ahí los tengo, pero me los compré en color rojo, o sea, rojo. Y este año, la poca decoración que vamos a hacer, no voy a meter tanto rojo como metí el año pasado. El año pasado, las que me siguen desde el año pasado, tanto por el canal de vlogs o por el canal principal, pues yo había bastante rojo lo que era en casa, incluso hasta las sillas del comedor les había puesto faldones rojos navideños y todo. Y los platos de fondo pues eran rojos, ya no quería más rojo. Entonces mira, me cogí estos, mira qué bellos. Esto es como color, no sé, como un rosa viejo, o como bronce, no sé qué color lo ven ustedes, pero vamos, que con la decoración que yo, la poca que voy a poner, me quedó perfecta. Estos son, mira, estos platos, o sea, estos platos están perfectos. Me cogí 6, el año pasado, por ejemplo, me cogí 4, pero bueno, digo yo, vamos a ver si me he cogido 6, mira, me los cogí los 6, porque mi mesa es de 4, pero pues mejor tengo 2 más por si viene alguien y tal, pues que no tenerlo ahí como todo descombinado, ¿no? Así que por eso me pedí 6 de estos y la verdad que es que me van a quedar. Aparte, lo que me han gustado también, que eso me lo dijo, me lo dijeron ayer las niñas y me lo dijo mi esposo. Lo puedo usar en cualquier temporada, ¿sabes? O sea, puede ser un plato base atemporal. Ahora, lo que sí me quiero comprar, chicas, que les voy a decir, son los manteles. Los que tengo ahora mismo son cuadrados. Entonces me voy a comprar unos redondos, pero no creo que sea ahora mismo, porque bueno, ahora mismo gasto aquí, gasto allá, no creo. Pero quizás para enero sí que me compre lo que son los mantelitos redondos y entonces estos ya los dejaré como fijos en la mesa. Entonces, claro, por ejemplo, los rojos solo los pude utilizar nada más para navidades. Y estos están por unos 50. Mira, aquí les dejo para que ustedes puedan ver. A ver, la cámara allí. A ver si
A ver, bueno, aquí está, por unos 50. En Alcampo, yo les he dicho a ustedes y les he hecho videitos por el canal principal. Alcampo tiene en sección de hogar, chicas, tiene muchísimas cosas muy bonitas y a buen precio. Estos platos a unos 50 están súper bien por unos 50 estos. En otros sitios están por 2.50, por 3.50. Mirad que es que yo se los digo, porque es que yo paso viendo tiendas, o sea, yo paso, yo voy a una tienda, voy a otra tienda, y entonces pues más o menos me voy familiarizando con los precios. Y al final, si tú te fijas dónde fue hecho en el mismo sitio y muchas veces de la misma marca. Así que estos, mira, por unos 50 ya les digo. Ay, aquí dice, mira el color cobre. Yo decía rosa viejo y por ahí es color cobre, o sea, el color está precioso, ¿eh? Yo no sabía cómo llamarle al color, mira, pero aquí abajo me lo dice, pero sí sabía que era el tono de las cositas que voy a estar colocando. Así que ya les digo, por unos 50, chicas, está súper bien. Y ahora les voy a mostrar de la mesita de los pececitos, cómo es que la tengo, para cuando ustedes ya la vean organizada, porque no les voy a decir, ay, cómo organizo, cómo meto esto al cajón, no, pero para que ustedes se hagan una idea de cómo está ahora y cómo me va a quedar cuando ya esté todo organizadito, porque me va a quedar fenomenal, eso estoy segura de que me va a quedar muy bonito. Y la verdad que el cambio que le he dado al salón, que eso ya se lo voy a mostrar también, me ha quedado muy bonito, la verdad que sí, he hecho cositas, dos o tres, mire, creo que he hecho dos cambios, chicas, y esos dos cambios, cómo me le han dado otra vida al salón, o sea, pareciese que fuese otro salón. Lo que sí, ya les dije yo, les comenté, les dije aquí, les dije allá, que el mayor cambio sería, el que le daría, es el sofá. Pero el sofá estoy yo allí, yo lo quería comprar ahora en diciembre. ¿Lo podemos comprar ahora en diciembre? Yo creo que sí. Pero pausa, pausa, porque hay otras cosas que igual a mitad de año puede ser que ustedes ya se enteren y tal cual. Así que por eso quiero esperarme, ¿no? Si a mitad de año veo tal cual, no sé qué, no sé cuánto, pues puede ser entonces que sí, que lo compre. Pero bueno, eso ya se va a ir viendo en el camino. Y eso, hay cosas que sí van, como digo yo, las cosas del palacio van exactamente despacio. Mira cómo lo tengo ahora, ¿eh? Por ejemplo, mira, aquí tengo ambientadores, tengo estos, tengo esencias, por abajo tengo velas y todo. Entonces, en la parte de abajo voy a organizar con el cesto, con el cajón. Y aquí arriba, que lo voy a terminar de forrar, porque así se mira un poco raro. Y voy a poner el cestito para los peces. Entonces, mira, me va a quedar súper bonito, la verdad, ¿eh? Y la verdad que sí, o sea, me va a quedar más organizadito. Porque imagínate esto, lo tengo yo en la mera entrada. Y eso se ve ahí, aunque esté ordenado, pues hace mucho ruido visual y se ve desorden. Así que eso también lo voy a estar organizando, mi gente. Eso lo vamos a dejar hoy organizadito y ya van a ver ustedes el antes y el después. Quédense bien, viendo lo que es el antes, porque luego el después ya me contarán. Mira, por ejemplo, una idea de cómo yo lo quiero organizar. Por ejemplo, mira, tengo estos ambientadores, que estos me los ha enviado Ceni Ambiental, que colaboro con ellos. Mira, tengo por aquí tengo por aquí esencias, que si ustedes no han utilizado, chicas, los productos de Ceni Ambiental, se los recomiendo muchísimo, porque la verdad es que merecen muchísimo la pena. Van súper bien, huelen de maravilla, tienen una durabilidad increíble. Mira, a mí siempre me gusta usarlo de el ámbar, y para estas fechas así de inviernito, más por ese olor a madera que te deja, que es espectacular. Así que es una idea. Mira, cómo quiero yo organizar todo esto, y así todo esto pues ya no va a estar visible. Y así cuando yo necesite, por ejemplo, esencias o velas y tal, aquí yo lo voy a tener, pues como quien dice, todo en un solo sitio. No tengo que andar buscando en un lado o en otro lado.
Mirad, chicas, ¿qué opinan? Ya lo organicé y le terminé de poner vamos, que el papel tapiz, mira, ya se lo terminé de poner. Ahora, que para aquí, estos lados de aquí no me ajustó, pero bueno, que voy a pedir más para dejarlo todo completito. Pero creo, no sé, ¿qué opinan ustedes? Creo que me quedaría bien si la cestita de abajo fuese del mismo material de la de arriba, ¿no? Para no tenerlo eh, pues así, sino que como que se mire de una manera más uniforme. Eso es lo que yo creo. Pero como les digo, ayer no habían cestitas, pero bueno, las cosas del palacio van despacio. Así por lo menos ya no se ve el desorden de los micados y todas las cosas que lo tengo ahí abajo. Y aquí pues tengo las cositas de los pececitos, mira, que tampoco es mucho lo de ellos, ¿no? Pero bueno, aquí está esto organizadito, lo que es lo de los peces. Así que ya me dicen ustedes, si lo dejo así o me compro la cesta de abajo como la de arriba. Obviamente que la más alta, porque hay otra que es más alta, solo que ya les digo que no había cestas ayer. Estaban todas agotadas, por lo menos en el Petco que yo fui.